¿Sabías que la Guardia Pretoriana, creada para proteger a los emperadores, se convirtió en el verdadero poder detrás del trono de Roma? Descubre cómo esta fuerza temida moldeó la política imperial. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. A medida que la Guardia Pretoriana se consolidaba, su papel comenzó a transformarse. Ya no eran solo los guardianes del emperador, se convirtieron en una fuerza con poder real. Su cercanía al poder les permitió influir en decisiones cruciales, desde la elección de emperadores hasta la eliminación de aquellos que consideraban una amenaza. Imagina el murmullo en las calles de Roma, donde la lealtad de estos soldados podía cambiar el rumbo de la historia. La Guardia no solo protegía al emperador, también se convirtió en un actor político clave. Con el tiempo comenzaron a subastar el trono, ofreciendo su lealtad al mejor postor. Esto les otorgó un poder sin precedentes, donde la vida de un emperador podía depender de la voluntad de estos hombres. La política romana se volvió un juego peligroso, donde la traición y la ambición eran moneda corriente. Durante el año de los 4 emperadores, la influencia de la Guardia se hizo evidente. Con un solo movimiento podían derrocar a un gobernante y colocar a otro en el trono. Este periodo caótico mostró su capacidad destructiva, donde la lealtad de los pretorianos se convertía en un arma de doble filo. La estabilidad del imperio pendía de un hilo, y ellos eran los que decidían el destino de Roma. Con el tiempo, la Guardia Pretoriana se volvió un símbolo de miedo y control. Su legado perduró, recordando a todos cómo una fuerza no electa podía dominar la política. La historia de Roma nos enseña que el poder puede ser efímero y que aquellos que tienen la fuerza pueden moldear el destino de naciones. La caída de la Guardia fue solo el inicio de una nueva era, pero su impacto sigue resonando hasta hoy. En la Roma antigua, la lealtad era un bien preciado, y la Guardia Pretoriana lo sabía muy bien. La corrupción se infiltró en cada rincón del poder, y los emperadores, conscientes de la influencia de sus guardias, comenzaron a comprar su lealtad. Ofrecían riquezas, tierras y privilegios a cambio de apoyo incondicional. Este intercambio no solo aseguraba la protección del emperador, sino que también transformaba a la Guardia en un actor clave en la política romana. Los emperadores, al darse cuenta de que podían manipular a la Guardia, comenzaron a subastar el trono. La lealtad de los pretorianos se volvía cada vez más volátil, y las alianzas se formaban y se rompían con facilidad. Un día, un emperador podía ser el favorito, y al siguiente, un rival podría comprar a los mismos hombres que lo habían protegido. Esta dinámica creó un clima de desconfianza y traición, donde la vida de un emperador podía depender de una simple oferta. La corrupción no solo afectaba a los emperadores, sino también a la propia Guardia. Algunos pretorianos, en su búsqueda de poder y riqueza, se involucraron en conspiraciones y asesinatos. La historia de Roma está llena de traiciones, donde un simple soborno podía cambiar el rumbo de un imperio. Así, la lealtad se convirtió en un juego de cartas, donde cada movimiento podía significar la vida o la muerte de miles. Este ambiente de corrupción y compra de lealtades culminó en eventos como el Año de los 4 emperadores, donde la inestabilidad reinó en Roma. La Guardia, una vez protectora, se convirtió en un instrumento de caos, decidiendo quién gobernaría y quién caería. La lealtad a la venta no solo debilitó la figura del emperador, sino que también dejó una marca indeleble en la historia, recordándonos que el poder puede ser efímero y que la corrupción siempre acecha en las sombras. La Guardia Pretoriana no solo se encargaba de la protección del emperador, sino que también se convirtió en el árbitro del poder en Roma. Imagina un escenario donde el trono imperial se subasta al mejor postor. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Didius Julianus, quien tras la muerte de Pertinax ofreció una suma exorbitante a los pretorianos para hacerse con el poder. La subasta fue un espectáculo grotesco, donde la lealtad se compraba al mejor postor y el destino de Roma estaba en manos de unos pocos hombres armados. Otro ejemplo notable fue el ascenso de Septimio Severo. Después de la muerte de su predecesor, Severo ofreció a la Guardia Pretoriana un aumento en su salario y privilegios a cambio de su apoyo. Esta estrategia no solo le aseguró el trono, sino que también cimentó el poder de la Guardia, que se sentía más como un rey que como un simple cuerpo de seguridad. Así, la subasta del trono se convirtió en un juego de poder donde el dinero y la influencia eran las únicas reglas. La subasta del trono no solo reflejaba la corrupción, sino que también mostraba la fragilidad del poder imperial. Los emperadores comprados por la Guardia Pretoriana a menudo se encontraban atrapados en un ciclo de dependencia y miedo.
Cada decisión que tomaban estaba influenciada por la necesidad de mantener el favor de sus guardias, lo que a menudo resultaba en decisiones desastrosas para el imperio. La historia de Roma nos enseña que el poder puede ser efímero y que la lealtad, cuando se compra, puede ser tan volátil como el oro que la sustenta. La Guardia Pretoriana no solo era un símbolo de poder, sino también un instrumento mortal en la política romana. Imagina un mundo donde la lealtad se compra y se vende, donde un susurro puede sellar el destino de un emperador. En este contexto, los asesinatos se convirtieron en una herramienta habitual para mantener el control. Desde el derrocamiento de Calígula hasta la muerte de Cómodo, la Guardia estaba detrás de muchos de estos actos atroces, actuando como verdugos en la sombra. Los traidores y conspiradores encontraban en la Guardia un aliado letal. La ambición de poder podía llevar a un emperador a confiar en sus propios protectores, solo para descubrir que eran los mismos que tramaban su caída. La traición se tejía en cada rincón del palacio, y la Guardia, con su lealtad comprada, se convirtió en el agente de muerte que decidía quién vivía y quién moría. Durante el año de los 4 emperadores, la Guardia Pretoriana mostró su capacidad destructiva al cambiar de lealtades con la rapidez de un rayo. Un día apoyaban a un emperador y al siguiente lo traicionaban, dejando un rastro de sangre y caos. Este juego de poder no solo desestabilizó el imperio, sino que también dejó una marca indeleble en la historia, recordándonos que la muerte en la política romana era tan común como el aire que se respiraba. Finalmente, la disolución de la Guardia Pretoriana por Constantino fue un intento de erradicar esta sombra de muerte que había oscurecido el imperio. Sin embargo, su legado persiste, recordándonos que el poder puede ser efímero y que la traición puede surgir de los lugares más inesperados. La historia de la Guardia es un eco de cómo la ambición y la violencia pueden entrelazarse, moldeando el destino de naciones. En el año de los 4 emperadores, Roma se sumió en un caos absoluto. La muerte de Nerón dejó un vacío de poder que la Guardia Pretoriana no tardó en aprovechar. Imagina la tensión en las calles, donde cada rumor podía desencadenar un nuevo conflicto. La Guardia, que antes era un cuerpo de élite, se convirtió en el árbitro de la sucesión imperial, decidiendo quién viviría y quién moriría en un instante. Los pretensiones de Galba, Otto y Vitellius se enfrentaron en una lucha despiadada. La Guardia, con su lealtad comprada, apoyaba al que prometía más. Cada cambio de bando era una danza mortal, donde la traición era la norma. Imagina cómo los soldados, con sus espadas desenvainadas, decidían el destino de Roma, mientras el eco de sus pasos resonaba en el foro. La intervención de la Guardia fue decisiva. Con cada emperador que caía, su poder crecía. La historia de Roma se reescribía en sangre, y la Guardia Pretoriana se erguía como el verdadero poder detrás del trono. La estabilidad del imperio pendía de un hilo, y en cada esquina, la amenaza de un nuevo golpe de estado acechaba. Finalmente, el caos culminó en una serie de asesinatos que dejaron a Roma tambaleándose. La Guardia, con su influencia, no solo había cambiado emperadores, sino que había moldeado el destino de la ciudad. En este periodo de incertidumbre, la lección era clara. El poder de la Guardia Pretoriana era tan temido como necesario, un recordatorio de que la lealtad puede ser tanto un regalo como una maldición. En medio del caos del año de los 4 emperadores, la Guardia Pretoriana se convirtió en el verdadero poder detrás del trono. No solo eran guardianes, sino que decidían quién merecía gobernar Roma. Imagina la escena. Un emperador recién proclamado, rodeado de soldados con armaduras brillantes, mientras la multitud observa con temor y expectativa. La lealtad de la Guardia podía comprarse, y eso significaba que el trono podía cambiar de manos en un abrir y cerrar de ojos. Las decisiones de la Guardia eran rápidas y a menudo brutales. Un emperador que no cumplía con sus expectativas podía ser derrocado en cuestión de días. La historia de Galba es un claro ejemplo. Su ascenso fue efímero, pues la Guardia, insatisfecha, decidió que era hora de un cambio. Así, la lealtad de los soldados se convirtió en un juego de poder, donde la vida de un gobernante dependía de su habilidad para mantener a la Guardia contenta. El poder de la Guardia Pretoriana no solo se limitaba a derrocar emperadores, también podían imponer a sus sucesores. Cuando Otto tomó el poder, fue gracias al respaldo de la Guardia, que lo eligió como su nuevo líder. Esta dinámica transformó a los pretorianos en una fuerza política formidable, capaces de decidir el destino de Roma con un simple gesto. La historia de la ciudad se reescribía en cada elección, y el miedo a su influencia se sentía en cada rincón. Con el tiempo, la Guardia se convirtió en un símbolo de poder y corrupción.
Su capacidad para decidir quién gobernaría Roma dejó una huella imborrable en la historia. Cada emperador sabía que su reinado podía ser efímero si no lograba ganarse la lealtad de estos soldados. Así, la Guardia Pretoriana se consolidó como el verdadero árbitro del poder, una fuerza temida y respetada, cuyo legado aún resuena en la política actual. La Guardia Pretoriana, al convertirse en el poder detrás del trono, empezó a desestabilizar la política romana. Su capacidad para elegir y derrocar emperadores creó un clima de incertidumbre. Imagina vivir en una época donde tu líder podría ser asesinado en cualquier momento, solo porque la Guardia decidió que era hora de un cambio. Esto no solo generaba miedo, sino que también debilitaba la confianza en el gobierno. Los emperadores, en lugar de ser vistos como figuras de autoridad, se convirtieron en marionetas de la Guardia. La lealtad de estos soldados podía comprarse, lo que significaba que cualquier ambicioso podría intentar manipularlos para su propio beneficio. Esto llevó a una serie de traiciones y alianzas inestables que socavaron la estructura del imperio. La política se volvió un juego peligroso, donde la vida de muchos dependía de la voluntad de unos pocos. Durante el año de los 4 emperadores, la situación alcanzó su punto crítico. La Guardia no solo respaldaba a un líder, sino que también podía cambiar de lealtad en un abrir y cerrar de ojos. Esto provocó un ciclo de violencia y caos, donde cada nuevo emperador enfrentaba el desafío de ganarse la confianza de sus propios protectores. La estabilidad del imperio se volvió un espejismo, y el miedo a la traición se convirtió en la norma. Finalmente, la influencia de la Guardia Pretoriana se volvió insostenible. Su poder, que había sido un pilar de la seguridad, se transformó en una amenaza constante. La decisión de Constantino de disolver la Guardia no solo fue un acto de valentía, sino una necesidad para restaurar la estabilidad en Roma. Su legado, aunque manchado por el miedo, también nos recuerda cómo el poder puede corromper y alterar el curso de la historia. La Guardia Pretoriana no solo era un ejército, sino también una poderosa herramienta de propaganda. Su imagen pública era cuidadosamente cultivada para proyectar fuerza y lealtad. Los emperadores, conscientes de su influencia, utilizaban la propaganda para moldear la percepción que el pueblo tenía de ellos y de la Guardia. Imagina a los pretorianos desfilando en las calles de Roma, luciendo sus armaduras brillantes mientras los ciudadanos los vitorean. Esta exhibición no solo era un espectáculo, sino un mensaje claro. Ellos eran los protectores de la paz y el orden en el imperio. Las monedas y estatuas también jugaron un papel crucial en esta narrativa. Las imágenes de los emperadores junto a la Guardia Pretoriana eran comunes, reforzando la idea de que su poder estaba respaldado por estos guerreros. Cada moneda que circulaba era una oportunidad para recordar a la gente quién estaba en control. Así, la Guardia no solo protegía al emperador, sino que también se convertía en símbolo de su legitimidad. La propaganda era un arte que mantenía la estabilidad, al menos en apariencia. Sin embargo, esta imagen de invencibilidad y lealtad era frágil. La Guardia Pretoriana podía cambiar de lealtad con facilidad, y su poder sobre la narrativa podía volverse en contra de los mismos emperadores que los habían exaltado. Cuando un emperador perdía el favor de la Guardia, la propaganda se convertía en su peor enemigo. Los rumores y las conspiraciones se esparcían como fuego, y la imagen pública que habían construido podía desmoronarse en un instante. Así, el control sobre la narrativa era tanto una bendición como una maldición. Con el tiempo, la Guardia Pretoriana comenzó a perder su poder. Uno de los factores más significativos fue la corrupción interna. La lealtad de sus miembros se volvió cada vez más cuestionable, ya que muchos estaban dispuestos a traicionar a sus líderes por dinero o promesas de poder. Esto debilitó la cohesión del cuerpo y lo convirtió en un grupo dividido, donde la ambición personal superaba el deber hacia Roma. Además, la creciente militarización de otras fuerzas armadas en el imperio también contribuyó a su decadencia. Las legiones romanas, tradicionalmente leales al emperador, comenzaron a desafiar la autoridad de la Guardia. Este cambio en la dinámica del poder hizo que la influencia de los pretorianos se desvaneciera, ya que otros ejércitos se convirtieron en actores clave en la política romana. La falta de un liderazgo fuerte también jugó un papel crucial en su declive. A medida que los emperadores se sucedían rápidamente, muchos no lograron ganarse la lealtad de la Guardia. Algunos emperadores intentaron desmantelar su poder, lo que llevó a un ciclo de violencia y traición. La inestabilidad política resultante dejó a la Guardia Pretoriana en un estado de vulnerabilidad. Finalmente, la decisión de Constantino de disolver la Guardia Pretoriana marcó el fin de su era.
Al eliminar esta fuerza buscaba consolidar su propio poder y restaurar el orden en el imperio. Este acto simbolizó no solo la caída de la Guardia, sino también un cambio en la forma en que se ejercía el poder en Roma, dejando un legado de miedo y control que resonaría aún a lo largo de la historia. Constantino, consciente de la creciente amenaza que representaba la Guardia Pretoriana, decidió tomar medidas drásticas. Sabía que su lealtad, una vez inquebrantable, se había vuelto volátil y peligrosa. La corrupción había permeado sus filas y la ambición de sus miembros podía desestabilizar su gobierno en cualquier momento. Así que en un audaz movimiento optó por disolver esta fuerza que había sido un pilar del poder imperial durante siglos. La disolución de la Guardia no fue solo una cuestión de estrategia militar, fue un mensaje claro a todos en Roma. Constantino quería demostrar que el poder del emperador no podía ser desafiado por un grupo de soldados. Al eliminar a la Guardia, buscaba consolidar su autoridad y establecer un nuevo orden. La decisión fue recibida con temor y respeto, pues muchos sabían que la Guardia no había sido responsable de la caída de varios emperadores. Sin embargo, la disolución no fue sencilla. Constantino tuvo que enfrentar la resistencia de aquellos que aún veían a la Guardia como un símbolo de poder. Pero su visión de un imperio unificado y fuerte prevaleció. Al final, su decisión no solo eliminó una amenaza inmediata, sino que también sentó las bases para un nuevo tipo de liderazgo, donde el emperador sería el único guardián del poder en Roma. La Guardia Pretoriana dejó una huella imborrable en la historia de Roma, marcada por la dualidad del miedo y el control. Por un lado, su presencia infundía terror en los corazones de los emperadores. Sabían que su lealtad podía cambiar en un instante y que un simple gesto podía significar la muerte. Este miedo se convirtió en una herramienta poderosa, no solo para los pretorianos, sino también para aquellos que buscaban su favor. Las decisiones de los emperadores estaban constantemente influenciadas por la necesidad de mantener a esta fuerza a su lado. Por otro lado, la Guardia también simbolizaba el control absoluto. Su capacidad para decidir quién gobernaba y quién caía en desgracia les otorgó un poder que iba más allá de su función original. Los emperadores, conscientes de su influencia, a menudo se veían obligados a hacer concesiones, a veces incluso a comprar su lealtad con riquezas o privilegios. Así, la Guardia se convirtió en un actor político clave, capaz de alterar el curso de la historia romana con un simple cambio de lealtades. Esta dualidad del miedo y control creó un legado complejo. Mientras que algunos veían a la Guardia como defensores del orden, otros la consideraban una amenaza constante. Su historia es un recordatorio de cómo una fuerza no electa puede moldear la política, dejando un eco que resuena incluso en la actualidad. La Guardia Pretoriana, con su mezcla de lealtad y traición, se convirtió en un símbolo de la fragilidad del poder en Roma, un legado que perdura en la memoria colectiva. La Guardia Pretoriana ha dejado una huella profunda en la cultura popular, apareciendo en numerosas obras literarias y cinematográficas. Desde novelas históricas hasta películas épicas, su imagen ha sido utilizada para representar tanto la lealtad como la traición. En muchas historias, estos soldados son retratados como los guardianes del poder, pero también como figuras que pueden cambiar el rumbo de la historia con un simple acto de deslealtad. Su dualidad es fascinante y ha capturado la imaginación de escritores y cineastas por generaciones. Películas como Gladiador y La caída del Imperio Romano han mostrado a la Guardia como una fuerza formidable, destacando su papel en la política y la guerra. En estas narrativas, la Guardia no solo es un símbolo de poder, sino también de la corrupción que puede surgir cuando una fuerza militar se mezcla con la política. Este enfoque ha permitido a los espectadores explorar la complejidad de su legado, donde el honor y la traición coexisten en un mismo espacio. En la literatura, autores como Robert Graves y Colin McCulloch han explorado la vida de estos soldados, dándoles profundidad y humanidad. A través de sus relatos, podemos ver cómo la Guardia Pretoriana no solo era un instrumento de poder, sino también un reflejo de los conflictos internos de Roma. Estas representaciones han ayudado a construir una imagen compleja de la Guardia, mostrando que detrás de sus armaduras había hombres con ambiciones, miedos y lealtades. La influencia de la Guardia Pretoriana se extiende más allá de la historia antigua, resonando en la cultura contemporánea. Su imagen ha sido utilizada en videojuegos, series de televisión y cómics, donde su figura sigue simbolizando el poder y la traición. Esta capacidad de adaptarse y mantenerse relevante en la cultura popular demuestra que aunque la Guardia fue disuelta, su legado sigue vivo, recordándonos cómo el poder puede ser tanto una bendición como una maldición.
La Guardia Pretoriana, aunque famosa por su poder en Roma, no fue la única fuerza de élite en la historia. Si comparamos su influencia con la de los caballeros de la Mesa Redonda, por ejemplo, vemos dos grupos que, aunque distintos, compartieron la lealtad y el honor como valores fundamentales. Mientras que los caballeros luchaban por ideales y la protección de su rey, la Guardia Pretoriana a menudo se dejaba llevar por la ambición y el poder político. Esto les daba un carácter más volátil y peligroso. Otro ejemplo son los Yanissaris del Imperio Otomano, quienes, al igual que la Guardia, eran una fuerza militar de élite. Sin embargo, los Yanissaris eran leales al sultán y a menudo actuaban como un pilar del Estado, mientras que la Guardia Pretoriana podía cambiar de lealtad por un precio. Esta diferencia en la lealtad y el propósito muestra cómo la política y la ambición personal pueden moldear el destino de una fuerza militar. Por otro lado, los samuráis en Japón también ofrecen un contraste interesante. Mientras que la Guardia Pretoriana se involucraba en intrigas políticas, los samuráis seguían un código de honor estricto, el Bushido. Su lealtad era hacia su señor feudal, y su papel era más noble en comparación con la brutalidad que a menudo caracterizaba a los pretorianos. Esta comparación resalta cómo diferentes culturas han interpretado el concepto de élite militar a lo largo de la historia. Finalmente, al observar las fuerzas de élite modernas, como los SEALS de la Marina de los EEUU, encontramos similitudes y diferencias. Ambos grupos son altamente entrenados y cumplen funciones críticas. Pero mientras que los SEALs operan en secreto y con un enfoque en la misión, la Guardia Pretoriana se centraba en el poder político y la influencia. Esta evolución en el papel de las fuerzas de élite refleja cómo el contexto histórico y cultural puede redefinir el significado de la lealtad y el servicio. La historia de la Guardia Pretoriana nos enseña que el poder puede ser efímero y a menudo se basa en la lealtad. Esta fuerza, que empezó como un simple cuerpo de protección, se transformó en un actor clave en la política romana. ¿Te imaginas cómo la ambición y la corrupción pueden moldear el destino de un imperio? La lección aquí es clara. El poder no solo se conquista, sino que también se puede comprar y vender. La Guardia mostró que la lealtad puede ser volátil. Un día, un emperador puede ser adorado, y al siguiente, derrocado por aquellos que juraron protegerlo. Este ciclo de traición y apoyo estratégico nos recuerda que la estabilidad política es un delicado equilibrio. En el fondo, la historia nos advierte sobre la fragilidad del poder y cómo las fuerzas no electas pueden influir en el destino de naciones. Además, el legado de la Guardia Pretoriana resuena hoy en día. Nos enseña que el miedo puede ser una herramienta poderosa, pero también destructiva. La historia nos muestra que aquellos que buscan el control absoluto a menudo siembran las semillas de su propia destrucción. La lección final es que el poder, aunque tentador, debe ser manejado con responsabilidad y ética, o puede volverse en contra de quienes lo ejercen. La influencia de la Guardia Pretoriana no se limitó a su tiempo en Roma. Sus ecos resonaron en el Imperio Bizantino. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, la estructura de poder bizantina adoptó ciertos elementos de la Guardia, creando sus propias fuerzas de élite. Estas tropas, como los escubitores, se convirtieron en guardianes del emperador, reflejando la misma lealtad y capacidad de influencia que una vez tuvo la Guardia. La política bizantina, marcada por intrigas y conspiraciones, se vio profundamente afectada por este legado. En este nuevo contexto, la lealtad de estas fuerzas era igualmente comprada y vendida. Los emperadores bizantinos, conscientes del poder que podían ejercer estas tropas, a menudo se veían obligados a negociar con ellas. Esto llevó a un ciclo de corrupción y manipulación, donde el apoyo militar podía decidir el destino de un emperador. Así, la sombra de la Guardia Pretoriana se proyectó sobre el trono bizantino, recordando a todos que el poder militar puede ser tanto un protector como una amenaza. Además, las luchas internas por el poder en Bizancio reflejaron las mismas dinámicas que llevaron a la caída de la Guardia. Las facciones militares luchaban por el control, y los emperadores eran derrocados con la misma facilidad que sus predecesores. La historia de la Guardia Pretoriana se convirtió en una advertencia constante sobre los peligros de depender de fuerzas no electas. Así, el legado de la Guardia no solo se sintió en el ámbito militar, sino también en la estructura política del Imperio Bizantino. Este ciclo de poder y traición continuó durante siglos, mostrando que la historia tiende a repetirse. La influencia de la Guardia Pretoriana se convirtió en un recordatorio de que, en la política, la lealtad puede ser efímera y el poder, un arma de doble filo.
En el fondo, la historia de la Guardia nos enseña que el control militar puede moldear imperios, pero también puede llevar a su destrucción. Así, los ecos de la Guardia Pretoriana perduran, resonando en las lecciones de la historia bizantina. La Guardia Pretoriana no solo era un grupo de élite encargado de proteger al emperador. Su presencia marcó un cambio radical en la relación entre el poder militar y la política. Imagina cómo, con cada desfile y cada batalla, estos soldados no solo defendían a Roma, sino que también se convertían en actores clave en la toma de decisiones. Su lealtad, y a menudo comprada, les otorgaba un poder que iba más allá de la mera defensa del emperador. Con el tiempo, la militarización del poder se volvió evidente. Las decisiones políticas no solo se tomaban en el Senado, sino también en los campamentos militares. La Guardia, al tener el control de la fuerza, podía decidir quién gobernaba y quién caía. Esto creó un ciclo de inestabilidad, donde los emperadores dependían de su favor para mantener el trono, mientras que la Guardia podía cambiar de lealtad con facilidad. Este fenómeno no solo afectó a Roma, sino que sentó las bases para futuras civilizaciones. La idea de que un ejército puede influir en la política se repitió a lo largo de la historia. La Guardia Pretoriana es un recordatorio de cómo la fuerza militar puede ser un arma de doble filo, capaz de proteger, pero también de desestabilizar. Su legado perdura, mostrando que el poder militar y la política están intrínsecamente ligados. La Guardia Pretoriana, aunque fue un producto de su tiempo, nos deja lecciones valiosas sobre el poder no electo. Hoy en día, en muchas democracias, vemos cómo fuerzas externas pueden influir en la política sin ser elegidas por el pueblo. ¿Te has preguntado cómo ciertos grupos pueden moldear decisiones gubernamentales? La historia de la Guardia nos recuerda que el poder puede ser manipulador, incluso desde las sombras. La lealtad de la Guardia era comprada, y esto plantea la pregunta: ¿qué tan lejos estamos de esa realidad hoy? En un mundo donde el dinero y la influencia pueden comprar decisiones, la voz del ciudadano a menudo se ahoga. La historia nos advierte sobre los peligros de permitir que fuerzas no electas tengan voz en la política. ¿Estamos realmente eligiendo a nuestros líderes o simplemente seguimos el juego de otros? El legado de la Guardia Pretoriana es un recordatorio de cómo el poder puede corromper. En la actualidad, la influencia de grupos de presión y lobbies puede ser tan destructiva como lo fue la Guardia en su tiempo. La historia nos enseña que debemos estar vigilantes y no permitir que el poder no electo decida nuestro destino. La voz del pueblo debe prevalecer sobre las sombras del poder oculto. El legado de la Guardia Pretoriana es profundo y multifacético. Su influencia se extendió más allá de las murallas de Roma, dejando una huella indeleble en la historia política. Esta fuerza militar no solo actuó como un simple cuerpo de élite, sino que se convirtió en un símbolo del poder no electo. A lo largo de los siglos, su capacidad para manipular el destino de emperadores y su papel en la política romana nos muestran cómo el control militar puede alterar el curso de una nación. La Guardia Pretoriana enseñó a los líderes que la lealtad podía ser comprada, lo que generó un ciclo de corrupción y desconfianza. Este fenómeno no es exclusivo de Roma. A lo largo de la historia, hemos visto cómo fuerzas similares han influido en gobiernos y han desestabilizado democracias. Su legado es un recordatorio de que el poder militar puede ser tanto un protector como una amenaza, dependiendo de quién lo controla y cómo se utiliza. A medida que el tiempo avanzó, la Guardia perdió su poder, pero su impacto perduró. La disolución de este cuerpo por Constantino marcó el fin de una era, pero también dejó una lección sobre la necesidad de limitar el poder militar en la política. Hoy, el eco de la Guardia Pretoriana resuena en las discusiones sobre el papel de las Fuerzas Armadas en las democracias modernas, donde la vigilancia y el equilibrio son esenciales para evitar abusos. En resumen, el legado de la Guardia Pretoriana es un testimonio de cómo una fuerza no electa puede moldear la historia. Su historia nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre el poder militar y la autoridad civil, un dilema que sigue siendo relevante en el mundo actual. La lección es clara. El poder, cuando no está controlado, puede llevar a la destrucción de las instituciones que se supone deben proteger. La historia de la Guardia Pretoriana es un recordatorio poderoso de cómo una fuerza militar puede influir en la política. Desde su origen como un pequeño cuerpo de protección hasta convertirse en un actor clave en la sucesión imperial, su legado es complejo. Hoy su relevancia se siente en la manera en que las instituciones pueden ser manipuladas por intereses ocultos. La Guardia nos enseña que la lealtad puede ser comprada y que el poder, a menudo, reside en manos no electas.
Además, la Guardia Pretoriana simboliza el peligro de la militarización de la política. En tiempos modernos, vemos ecos de su influencia en cómo algunos grupos pueden ejercer control sobre gobiernos. La historia nos advierte sobre la fragilidad de la democracia y la importancia de mantener un equilibrio entre poder militar y civil. Reflexionar sobre su legado es esencial para entender los desafíos actuales. Finalmente, la disolución de la Guardia por Constantino marca un punto de inflexión. Su eliminación fue un intento de restaurar el orden y la estabilidad en un imperio desgastado por la corrupción y la violencia. Hoy, su historia nos invita a cuestionar cómo se puede prevenir que fuerzas similares surjan en la actualidad. La vigilancia y la rendición de cuentas son fundamentales para evitar que la historia se repita. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia de la Guardia Pretoriana. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.